Cierren los ojos e imaginen esto. El sol apenas asoma en el horizonte y la Ciudad de México despierta con un inquietante silencio. No hay órdenes del presidente. No hay gobierno. No hay nadie al mando. Los ciudadanos se miran unos a otros, con la incertidumbre en sus rostros. La nación está sola, al borde del abismo. ¿Qué harían ustedes si en este instante se enteraran de que el país no tiene líder? Lo que parece un guión de película ocurrió en México en un momento crítico de nuestra historia. Una decisión inesperada dejó a la nación sin gobierno visible, pero también desató una de las demostraciones de valentía más grandes que hemos conocido. Porque si algo distingue a México, es que incluso en la oscuridad más profunda, encontramos la manera de resistir, de luchar y de renacer. Era 1863. Benito Juárez, el presidente constitucional, se encontraba contra las cuerdas. Desde Europa, Napoleón había enviado tropas francesas con la intención de imponer un imperio en tierras mexicanas. La Ciudad de México estaba en peligro y el gobierno legítimo no tenía los recursos para resistir el asedio. Entonces, Juárez tomó una decisión que cambiaría el destino del país: abandonar la capital. Pero no fue una huida. Fue un acto de estrategia. Un movimiento arriesgado que buscaba algo más grande: preservar la soberanía nacional a toda costa. Con su gabinete y un puñado de seguidores leales, Juárez partió hacia el norte, dejando la silla presidencial vacía. Por un instante, México pareció quedarse huérfano, sin dirección, sin esperanza. Pero lo que vino después nos demostró algo asombroso: un país no es solo su gobierno, un país es su gente. Imaginen el escenario: caminos polvorientos, noches interminables de viaje bajo cielos cubiertos de incertidumbre. Juárez y su comitiva, perseguidos por el enemigo, avanzaban sin descanso, enfrentando el hambre, el cansancio y la traición. Pero en cada pueblo al que llegaban, encontraban mexicanos dispuestos a ayudarlos, campesinos que escondían documentos oficiales en sus chozas, familias que compartían su escasa comida con los defensores de la patria. El gobierno de Juárez se convirtió en un gobierno itinerante, moviéndose de ciudad en ciudad, sobreviviendo con lo poco que tenían. Se instalaron en San Luis Potosí, después en Saltillo, Monterrey y finalmente en Chihuahua, donde Juárez estableció la nueva sede de la resistencia. Ahí, entre desiertos y montañas, se mantuvo firme, enviando órdenes, reorganizando las fuerzas republicanas y recordándole al mundo que México no se rendiría. Mientras Juárez y sus seguidores resistían, en la Ciudad de México, el emperador Maximiliano de Habsburgo asumía el control con el respaldo de las tropas francesas. Los conservadores, que creían haber encontrado en él un gobernante fuerte, comenzaron a ver grietas en el nuevo régimen. Maximiliano hablaba de modernización, pero gobernaba un país fracturado. No entendía el alma mexicana. No comprendía que aquí, la libertad no es negociable. Maximiliano implementó leyes progresistas,
pero su gobierno dependía de la presencia francesa. Y cuando las tropas extranjeras comenzaron a retirarse, su imperio se desmoronó como un castillo de arena. Porque no se puede gobernar un país sin ganarse su corazón, y México nunca aceptó ser dominado por manos extranjeras. Los años pasaron y las batallas continuaron. Pero entonces, algo cambió. Estados Unidos, tras finalizar su propia guerra civil, presionó a Napoleón III para que retirara sus tropas de México. Sin el respaldo de Francia, Maximiliano quedó solo. Era el principio del fin. Los republicanos, fortalecidos y más determinados que nunca, comenzaron a recuperar el territorio nacional. Ciudad tras ciudad, estado tras estado, los imperialistas fueron perdiendo terreno. Finalmente, en 1867, las fuerzas de Juárez rodearon Querétaro, donde Maximiliano intentó resistir. Pero la batalla estaba perdida. El emperador fue capturado y sentenciado a muerte. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano enfrentó su destino. Con la mirada serena y vestido con un traje negro, recibió su sentencia, y con él, murió el sueño de un imperio extranjero en México. Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México, y con su entrada, se selló la victoria definitiva del pueblo sobre la intervención. ¿Qué nos enseña esta historia? Que México no necesita de un solo hombre para mantenerse en pie. Que la fortaleza de un país no reside en un título o una oficina de gobierno, sino en la gente que, día a día, decide luchar, trabajar y resistir. Juárez simbolizó la determinación, pero el verdadero poder estaba en cada campesino, en cada soldado improvisado, en cada madre que protegió a su familia en tiempos de guerra. La lección que nos dejaron es clara: podemos perderlo todo, pero mientras conservemos nuestra voluntad, nunca seremos vencidos. Hoy, enfrentamos desafíos distintos. Pero la esencia del mexicano sigue siendo la misma. Cada obstáculo, cada crisis, cada golpe de la vida es una prueba más. Y así como en 1863, cuando México pareció quedarse sin rumbo, encontramos el camino, hoy también podemos hacerlo. Esta historia no es solo un episodio del pasado. Es un reflejo del espíritu mexicano. Es un llamado a la acción para recordar quiénes somos y de qué estamos hechos. La adversidad nos ha probado una y otra vez, y cada vez hemos salido más fuertes. Si Juárez pudo desafiar a un imperio con escasos recursos, si el pueblo mexicano resistió contra la intervención más poderosa de su tiempo, ¿qué nos detiene hoy? Nada. Porque la historia nos lo ha enseñado, ser mexicano no es solo haber nacido en este suelo, es llevar en las venas la capacidad de levantarse, de luchar y de triunfar. Cuando México enfrenta la oscuridad, su pueblo es la luz que lo guía. Porque nuestra nación jamás ha sido gobernada por el miedo, sino por la determinación de quienes se atreven a defenderla. Hoy, como ayer, el destino de México está en nuestras manos. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que no hay reto demasiado grande para un país que nunca se rinde.